Señor, en tu presencia continuamos, Señor. Vamos a la planta de tus pies, Señor, para que nos sigas sosteniendo. Sigas guardando este momento tan íntimo que estamos teniendo contigo, Señor, que tu Santo Espíritu siga moviéndose, Señor, en medio nuestro, llenando nuestro corazón de gozo, de visión espiritual para poder contemplarte en este momento, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Te doy gracias, Señor, por mi hermano Abraham, Señor, este varón que se ha dispuesto en este día, Señor, a ser instrumento afilado en tus manos para compartirnos e impartirnos la enseñanza que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Yo lo bendigo, lo guardo, sea lleno de tu Santo Espíritu, guardo su mente, su corazón, Señor, todo su ser sea pleno de ti, Señor, para que la gracia brote a través de sus labios, Señor, y nosotros también nos dispongamos para recibir, Señor, de la enseñanza y de la lección que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Todavía es buenos días. Estamos pronto a llegar a las 12. Me alegro en el Señor de poder ver a hartos hermanos y hermanas, familias enteras que están llegando, que han vuelto hoy día, que no los veía hace rato. Gracias al Señor por sus vidas, hermanos. Gracias al Señor porque están hoy día acá, sin importar quizás en la condición en la que hayan llegado. El que lleguen acá, el Señor en su misericordia y en su amor infinito, como hemos hablado hoy día en la mañana, se encarga de hablarnos, se encarga de ministrar nuestros corazones y de alentarnos. Así que doy gracias al Señor por este momento en el cual tengo la responsabilidad de impartir un mensaje. Que el Señor nos guarde y que podamos estar con corazones dispuestos para poder escuchar su palabra. Les invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Amén. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Amén. Acá nosotros podemos leer una profecía que se está dando en este capítulo, ¿ya? Y esta profecía y este anuncio que se entrega en este capítulo nos está hablando de una persona, nos está hablando de una persona. Y de la persona que nos está hablando, ¿cierto? ¿A quién pensamos que corresponde? A nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Le invito a que vamos a Mateo. Mateos 12. Versículo 15. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. En la versión Reina Valera dice: el siervo escogido. Versículo 15. Sabiendo esto Jesús, y cuando dice sabiendo esto es lo que se relata en el versículo anterior, que dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces luego continúa el relato y dice: sabiendo esto Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma.
Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humeare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Cuando uno lee la profecía declarada en Isaías sobre este hombre, que ya nosotros sabemos, ¿cierto? Se nos ha revelado que está hablando de nuestro Señor Jesucristo y que la palabra lo confirma acá en Mateo, se mencionan varios aspectos que a mí me gustaría como recalcar y que podamos también poder reflexionar en torno a esto. Por ejemplo, dice que iba a venir un siervo escogido por Dios. Lo primero es que no era cualquier siervo, sino que era un siervo escogido por Dios, a quien Dios sostendrá. Dios iba a ser Dios mismo sosteniéndole, y en quien Dios tendría contentamiento. Es decir, la alegría de Dios iba a estar en este siervo, que su espíritu estaría sobre él. ¿Y cómo iba a actuar este siervo? También lo relata este punto en Isaías. Dice que no gritará, no alzará su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y nosotros cuando comprendemos que esta profecía que se hace del Señor se da cumplimiento en el Evangelio, ¿cierto?, de Mateo, podemos ver cómo el Señor se va encargando de expresar lo que en algún minuto fue una profecía, lo fue llevando a la realidad del día a día, a la realidad en la cual Él se desplazaba por las calles, ¿cierto? Cuando nosotros leemos los evangelios vemos que el Señor hacía muchos milagros, que había muchas expresiones de su amor, que había muchas expresiones de su misericordia. Y llega un punto de esta caminar del Señor en el cual yo hoy día me detengo a pensar, a reflexionar, y le invito a que lo podamos hacer también nosotros, que es lo que describe en Mateo 12, capítulo 15 al 21. En la versión NTV, en Mateo 12, del versículo 19 al 21, dice que no peleará ni gritará, ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. ¿Cuál es el nombre del cual hace mención acá? De Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? Salvador, ¿cierto? ¿Por qué dice que su nombre va a ser la esperanza de todo el mundo? Porque al mundo iba a llegar un Salvador. Al mundo iba a venir el Salvador, el cual hoy día hicimos memoria, en el cual nuestros hermanos que pasaron adelante nos llevaron a reflexionar en esta salvación tan grande que hoy día tenemos, que no depende de nosotros, no depende de nuestro estado de ánimo, que no depende de cuán bien hayamos estado en la semana, que no depende de cuán mal estuvimos en la semana, sino que depende de su amor infinito, depende de su misericordia que se renueva todos los días de nuestra vida. Nuestro Señor, hermanos, como decían nuestros hermanos anteriormente, es un Señor bueno. Es un Señor bueno. Y hoy día el mensaje me gustaría que lo podamos llevar a la práctica en torno a dos aspectos de los que hemos leído. Por un lado, la caña cascada, y por otro lado, el pábilo que humea. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de escuchar algún mensaje en torno a esto, de poder indagar en la misma palabra del Señor a que hace mención. Yo al menos lo he escuchado, que se ha proclamado en distintas reuniones en torno a que no quebrará la caña cascada y que no apagará el pábilo que humea.
Pero ¿qué quiere decir esto en lo práctico? ¿Qué características de nuestro Señor nos está hablando a través de esta palabra? ¿Qué cualidad del Señor se manifiesta a través de este mensaje, a través de esta realidad y a través de este cumplimiento de la profecía? Que el Señor no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Entonces el mensaje va a estar centrado en esto. Vamos a leer algunas citas en otros lugares, pero lo principal es lo que acabamos de leer, esta profecía que fue declarada en Isaías y que se da cumplimiento en Mateo, y el cumplimiento es en torno al siervo escogido que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para ir entregando un poco de contexto a este mensaje y a estos dos focos de la caña cascada y el pábilo que humea, en la antigüedad las cañas tenían distintas funciones, ¿ya? Por ejemplo, las cañas se podían utilizar para generar un instrumento, una flauta. Y las cañas se podían utilizar para poder desplazarse como bastones. También servían las cañas para eso. Se podían hacer herramientas con las cañas. Pero, ¿qué pasaba cuando la caña estaba doblada? ¿Qué pasaba cuando la caña estaba rota? Cuando la caña estaba cascada. ¿Qué piensan ustedes que pasaba en la antigüedad cuando estaban esas cañas en esa condición? Eran desechadas, ¿cierto? Eran echadas al fuego. Eran menospreciadas, ya no me sirve, hacia el lado para cumplir otra función. Eso es lo que ocurría con las cañas en ese tiempo. Y cuando habla de que esta caña estaba cascada, es porque estaba herida, porque estaba quebrantada, porque estaba frágil, porque estaba muy débil y que en esa condición ya no servía. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué se dice de nuestro Señor? Que Él que acabábamos de leer en torno a la caña cascada, que Él no quebrará la caña cascada, no la desechará. Y a veces nosotros pudiésemos creer que esta figura de la caña cascada y del pábilo que humea es para otros, que es para los que no han conocido al Señor, que de cierta forma también les puede alcanzar. Pero en medio nuestro, hermanos, en medio de nosotros como congregación hoy día, yo creo que hay varias cañas cascadas. Hay varios y varias hermanas y hermanos que quizás están pasando momentos difíciles en este tiempo, que se han sentido frágiles en este caminar. Y eso es una realidad en medio nuestro. Ojalá estuviésemos todos fortalecidos y firmes para poder avanzar sin titubear en ningún momento. Pero la realidad actual nuestra es que habemos varios que nos sentimos en esta condición. Y la imagen de la caña cascada nos representa. La imagen de la caña cascada a mí en lo particular me representa. ¿Y en qué podemos ver situaciones que nos pueden llevar a esta condición? Por ejemplo, enfermedades que se prolongan por los años, enfermedades que no entendemos. ¿Cuánto nos debilitamos? ¿Cuánta debilidad viene a veces a nuestros corazones producto de las enfermedades? Enfermedades que son incomprendidas por nosotros. Si bien es cierto, el Señor nos sustenta y gloria al Señor por eso, pero muchas veces pasamos la debilidad y flaqueza producto de las enfermedades. Nuestros hermanos y hermanas que han tenido pérdidas familiares. Cuando uno tiene una pérdida importante, hermano, uno queda frágil en el caminar. Yo no sé si usted lo ha experimentado o no, pero cuando uno pierde a alguien importante en nuestras vidas, quedamos frágiles delante del Señor. Seguimos congregándonos, seguimos proclamando que el Señor es bueno, pero quedamos en una fragilidad a veces extrema. A veces extrema. Cuando le hemos fallado al Señor. Eso también a nosotros nos hace estar quebrados, nos hace estar debilitados. Porque nosotros amamos al Señor, pero a veces
aún amándole le fallamos. Y eso trae tristeza a nuestros corazones, porque defraudamos a quien más amamos. Pero el Señor, hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en quien se cumple esta profecía, dice que Él no quebrará la caña cascada. Miremos qué cuidadoso es nuestro Señor. Miremos lo cuidadoso que es nuestro Señor, hermano. No quebrará la caña cascada. Por más frágiles que nosotros estemos, Él no nos va a desechar. Él no nos va a apartar y nos va a dejar de lado. El amor de nuestro Dios es tan grande que Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de no quebrarnos como esa caña cascada, sino que Él se encarga de una u otra forma de sostener nuestros pasos, de sostener nuestro caminar. A lo largo de la Escritura, en toda la Escritura, podemos ver cómo el Señor afirma y cómo el Señor consolida este mensaje de que Él va a restaurar a los quebrantados. Por ejemplo, en el Salmo 147, versículo 3. Podemos leer que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y esto no se habla de una forma física solamente, sino que es del aspecto espiritual también. Podemos estar quebrantados, pero nuestro Señor sana a los quebrantados de corazón. Y es importante porque los sana y los venda. Venda las heridas. Para que una herida pueda ser sana tiene que tener un especial cuidado. Y nuestro Señor se encarga de eso, de sanar, de vendar. Nuestro Señor es cuidadoso, hermano. Nuestro Señor no es un Señor que se despreocupa y nos ve en una condición y se olvida de nosotros y nos desecha. Eso está por lejos de la naturaleza del Señor. Nuestro Señor es misericordioso. Nuestro Señor es un Señor de amor. Es un Señor de misericordia. Es un Señor que se encarga de una u otra forma de vendarnos, de sanar el quebrantamiento de nuestros corazones. Ese es el Señor en el cual nosotros hemos creído. Un Señor bueno, un Señor misericordioso. En otro pasaje, en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Acá lo tenemos proyectado, quien no anda con Biblia. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, hermanos, y podríamos seguir leyendo muchos pasajes en los cuales Dios se encargó de dejar en su palabra confirmación en torno a la restauración que realiza el Señor con nuestras vidas. Pero me gustaría que nos quedemos con lo siguiente. Dios no nos descarta por nuestra fragilidad. Si ustedes se han sentido frágiles en el caminar cristiano, si usted en su intimidad se ha sentido frágil, tiene que saber que Dios no lo descarta por esta fragilidad, sino lo que Él quiere hacer es vendar nuestras heridas y curarnos. Lo que Él quiere hacer
es restaurar nuestra vida espiritual. Lo que Él quiere hacer es afirmar nuestros corazones, porque no depende de nosotros, no depende de cuánto amor nosotros tenemos para Él. La obra de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo no dependía de nuestro amor hacia Él, sino que dependía del amor que Él tenía por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esto se manifiesta el amor de Dios, que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esa muerte a nosotros nos dio vida. Y en esa muerte, como estamos estudiando en Romanos, en los sectores, los días de semana, que quienes no estén participando, les invitamos a que participen, porque es una instancia de mucho crecimiento, en el cual podemos aprender mucho del Señor. En Romanos podemos ver que la justificación finalmente no era por nuestras obras. La justificación no dependía de nosotros, que nosotros hallamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El precio fue pagado por Él en la cruz. Entonces, hermanos y hermanas, hoy día, quien haya llegado acá frágil, que se sienta representado por este pábilo, por esta caña cascada o por este pábilo que humea, sepamos que el Señor nos sigue considerando. Pensemos en nuestras familias. Quizá hoy día no estamos completos en esta reunión. ¿Cuántas familias están incompletas hoy día? Y falta alguien que debería estar acá hoy día. Y quizás está pasando ese alguien una debilidad extrema. Hermanos, afirmemos nuestros corazones en esta verdad. El Señor no quebranta la caña cascada. Nuestro Señor es cuidadoso. Podemos pasar por valle de sombra y de muerte. Podemos pasar por valle de sombra y de muerte. Pero el Señor, hermanos, el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. El Señor es el que está con nosotros. A pesar de toda nuestra fragilidad, a pesar de toda nuestra debilidad, el Señor es bueno y el Señor es misericordioso. Atesoremos esta verdad en nuestros corazones. Y luego, cuando pensamos en el pábilo que humea, cuando hablamos de un pábilo, podemos simplificarlo a una mecha. A una mecha que quizá usa una lámpara y que está pensada en que pueda iluminar, pero que llega en un momento en el cual ya no ilumina, sino que solo está humeando. Que uno lo más probable es que piensa, esto se va a apagar. Y como ya no está humeando, ya no me sirve. Y como ya no está iluminando, ya no me sirve, la desecho. Pero nuestro Señor no es como nosotros. Nuestro Señor no es como nosotros. Y como leíamos, decía, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. A pesar de que esté solo ese humo en nosotros, a pesar de que quizá hoy día estamos en una situación de debilidad extrema espiritual, debemos saber que nuestro Señor no nos va a apagar. No nos va a apagar. Y pensaba en este ejemplo de cuando uno está de cumpleaños y hay una vela encendida. Cuando uno sopla con fuerza, lo que está buscando, ¿qué es? Apagar la vela, ¿cierto? Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tratar de hacer alguna fogata o prender algún carbón, pero cuando uno quiere que encienda esto, ¿cierto? Uno va impulsando aire, y yo la otra vez veía a un hermano que en el campo que estaba queriendo hacer una fogata, y yo le decía, pero agarra el cartón y dale con fuerza. Y el hermano me decía que no. Y el hermano se arrodilló y lo que hizo fue sopló, pero con un soplo cuidadoso. Y yo me imaginaba al Señor soplando nuestros corazones. Imaginaba al Señor el soplo de vida que el Señor da a nuestros corazones, que finalmente, en vez de apagarnos, nos enciende. Ruego al Señor para que hoy día todos los que estemos debilitados podamos sentir el soplo del Señor encendiendo nuestros corazones.
ese soplo cuidadoso. A mí me habla de lo cuidadoso del Señor. Este soplo que logra encender a los corazones apagados. Y este soplo viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer arder nuestros corazones una vez más. Y esto, hermanos y hermanas, es precioso. Es precioso saber que tenemos un Dios, que tenemos un Señor, que es tan cuidadoso, que no quiebra al frágil, que no apaga al que está humeando, sino que es todo lo contrario, que se encarga de restaurar, que se encarga de vendar, que se encarga de sanar, que se encarga de soplar cuidadosamente para encender nuestras vidas espirituales una, otra y otra vez. Y esto lo único que me lleva a pensar es que necesito del Señor. Necesitamos del Señor. Si tu amor no hubiera sido para mi alma perdida, si el amor del Señor, como decía Cristian, no hubiese salido a nuestro encuentro, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Y si hoy día estamos acá quizá en fragilidad como la caña o en debilidad como menciona este Pablo Cumea, y estamos escuchando este mensaje, que suba certeza a nuestros corazones, que nuestro Señor lo que quiere es restaurarnos. Nuestro Señor no nos quiere desechar, nuestro Señor nos quiere atraer a Él, y cuando nos atrae más nos enamoramos de Él. Mientras más conocemos del Señor, más nos enamoramos de Él, porque nuestro Señor, hermanos, es un Señor bueno. Es un Señor bueno. Es un Señor que nos considera, es un Señor que finalmente nos quiere llevar a una mejor posición espiritual. Que eso no significa que la enfermedad se va a ir, eso no significa que esta pérdida de un familiar querido se va a evitar, pero Él va a fortalecer nuestros corazones para poder seguir con paso firme en este camino que es el camino del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo no apaga por más pequeño que sea el destello de fe que hay en nuestros corazones. Y me gustaría que pudiésemos ver en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Acá tenemos que Pablo está, previamente había mencionado una situación que él estaba pidiendo y que había pedido 3 veces y que no había sido quitada de su vida. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de nuestro Señor Jesucristo se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando uno piensa en una batalla, en una guerra, una guerra real de soldados, los que son débiles no son enviados a ese combate, ¿cierto? Son apartados, son no considerados, pero nuestro Señor Jesucristo en este caminar a nosotros en nuestra debilidad nos considera y nos prepara y nos venda para poder avanzar, para poder caminar, para poder seguir en pos de este camino estrecho que nos lleva finalmente a nuestra meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá viene algo para nosotros como iglesia. Si nuestro Señor Jesucristo no quiebra la caña cascada, ¿cierto? Ya lo pudimos ver a través de la palabra. Si Él no quiebra la caña cascada
y no apaga el pábilo que humea, porque no lo apaga. Él no apaga el pábilo que humea. Entonces, hermanos, nosotros como hermandad tampoco tenemos que hacerlo. Voy a volver a repetir lo que acabo de decir. Si Dios y si nuestro Señor Jesucristo, en quien se cumple esta profecía, no quiebra la caña cascada y no apaga el pábilo que humea, nosotros como hermanos tampoco tenemos que hacerlo. Nosotros como congregación debemos ser cuidadosos. Nosotros como congregación debemos expresar el amor de Dios a todos aquellos que se acerquen a este lugar. Como iglesia, nosotros debemos reflejar el amor del Señor, este amor que pasa más allá de lo que nosotros podemos comprender, como hemos mencionado. Por ejemplo, hoy día vi entrar a una familia que no estaba hace rato con nosotros y me alegré tanto de ver cómo la hermana y los hermanos se acercaban y los abrazaban y los recibían en amor. Porque yo creo que eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos acercamos. Eso es lo que el Señor hace cuando nos acercamos. Sin importar cómo hemos llegado, el Señor nos recibe con amor. Y así se va viviendo la vida y la manifestación de Cristo en medio nuestro. No es lo mismo que alguien llega a nuestra reunión después de mucho tiempo y decir, menos mal que apareciste. Hermano, ¿qué es eso? Y se ha dado. Lo peor es que se ha dado. Y se da. Lo que el Señor quiere de nosotros es otra cosa. El cuidado del Señor es distinto al cuidado que nosotros tenemos. Entonces yo hoy día les invito a que seamos cuidadosos en recibir a los hermanos. Que esto que yo pude evidenciar hoy día con nuestros hermanos que los abrazaban y les expresaban el amor, que sea una realidad en cada uno de nosotros. Recibir a los débiles. Eso es lo que nos invita el Señor, recibir a los hermanos, porque no sabemos las luchas que tuvieron antes de llegar acá. Desconocemos las dificultades que se presentaron en los últimos semanas o meses en los cuales no se congregaron. Nosotros no lo sabemos, hermanos. Debemos estar atentos, debemos estar con un discernimiento espiritual tal que cuando abracemos a nuestros hermanos sea un abrazo restaurador, sea un abrazo que exprese el amor de Dios hacia sus vidas. Necesitamos que el amor de Dios se exprese en nuestros corazones, que se exprese en medio de la iglesia. Entonces, hermanos, esta palabra, si bien es cierto, es una palabra para que nosotros, los frágiles, para que nosotros quizás que estamos humeando como el pábilo, sepamos y haya una certeza en el corazón de que el Señor no nos rechaza por esto. También como iglesia podamos ver que cuando un hermano o hermana está llegando, cuando algún invitado llega, es el abrazo inicial el que da la bienvenida por parte del Señor a esta congregación. Yo cuando bien joven, cuando iba obligado a reunión por mi mamá, sin querer estar ahí, lo debo decir, ahora lo puedo decir, no quería estar ahí. Lo que más me sorprendía es que yo llegando vestido como estaba en ese tiempo, las hermanas me abrazaban con tanto amor. Había un rinconcito ahí en San Pedro que habían hartas hermanas adultas y era como que uno tenía que pasar por ahí llegando y las hermanas nos expresaban tanto amor, tanto amor. Y yo decía, las hermanas podrían rechazarme, así quizás como me rechazaban en los supermercados, que me seguían los guardias. Quizás podría haber sido eso también. Pero acá en medio de la iglesia es distinto. Acá en medio del pueblo de Dios es distinto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor debe ser manifestado en medio nuestro. No solo un domingo, no solo el viernes, sino con una preocupación genuina y constante. Y esto no depende solo de los ancianos, hermanos.
No depende solo de los diáconos. Si usted quiere relevar esa responsabilidad a los ancianos y a los diáconos, estamos por lejos de lo que es la obra del Señor a través de su iglesia. Esto es desde el momento en el cual alguien entró y tuvimos el cuidado de parar lo que estábamos haciendo y lo fuimos a saludar y lo fuimos a preguntar cómo estaba y preguntar quién es y abrazar e invitar. El Señor empieza a manifestar su amor de una, de otra y de otra forma. Y finalmente es ese el amor que nos empieza a cautivar. Yo puedo decir firmemente que a mí el amor de los hermanos me envolvió. Y en ese amor de los hermanos yo vi el amor del Señor abrazándome. Yo vi el amor del Señor esperándome. Los hermanos que son más antiguos saben más de nuestras vidas, saben más de lo difícil que fue quizá en algún momento de nuestras vidas. Y los hermanos pueden dar testimonio que finalmente fue el Señor restaurando nuestros corazones, fue el Señor atrayendo nuestros corazones, fue el Señor manifestando su obra en medio nuestro y llevándonos a una victoria que no fue ganada por nosotros, sino que fue ganada por el Señor en la cruz del Calvario, en la cruz que hoy día recordamos, el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría que vamos al libro de Ezequiel 34. ...15... Ezequiel 34, 15, vamos a leer el 15 y el 16. Antes de leer me gustaría que quedemos con lo siguiente. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que restaura. No nos olvidemos de esto. Nuestro Dios es un Dios que restaura y que no desecha. Todavía estamos a tiempo para arrepentirnos. Todavía estamos a tiempo para pedir perdón al Señor si hemos errado en el camino. Nuestro Señor, si nosotros nos acercamos a Él, Él no nos echará fuera, porque nuestro Señor es bueno. Amén. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Ese aprisco es refugio. Yo les daré refugio. Dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré a la débil. ¿Nos damos cuenta de lo maravilloso que encontramos en esta palabra? Yo apacentaré a mis ovejas, yo les daré refugio, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré a la débil. ¿Cuántos necesitamos que el Señor nos fortalezca hoy día? ¿Cuántos necesitamos que el Señor nos fortalezca hoy día, hermanos? ¿Cuántos llegamos quizás con el último humito que quedaba en esta mecha, en este pábilo, a reunirnos hoy? Y necesitamos que el Espíritu del Señor sople en nuestros corazones y que encienda nuestras vidas nuevamente para poder seguir. Si nosotros nos acercamos a Él, debemos saber que el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos, que el Señor no nos va a desechar. En Mateo capítulo 9 hay un relato de una mujer que estaba enferma, que es súper conocido, y era una mujer que estaba enferma por muchos años. ¿Lo recuerdan? ¿O lo leemos? ¿Lo recuerdan? Ya. Entonces esta mujer tenía una enfermedad que tenía flujo de sangre, ¿cierto? Y ella en su interior tiene una reflexión o un pensamiento
en el cual dice, si tocare su manto, porque Jesús iba pasando por ahí. Y ella en ese estado de debilidad, de fragilidad, de una enfermedad por años en la cual ella tenía un flujo de sangre y nosotros sabemos que nuestro cuerpo necesita la sangre y si vamos perdiendo sangre nos vamos debilitando. Ella en esta debilidad y fragilidad dice, si tocare su manto, si solo tocare su manto, seré salva. Y dice que esta mujer se esforzó y rozó, ¿cierto?, el manto del Señor. ¿Y el Señor la desechó? No la desechó, porque nuestro Señor es un Señor bueno y misericordioso, sino que la sanó. La sanó. ¿Será distinto con nosotros? ¿Será distinto si nos acercamos al Señor, Él nos va a desechar? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos desechará el Señor hoy día a nosotros si nos acercamos a Él rendidos en nuestra debilidad, en nuestra bajeza, en nuestra fragilidad, con nuestras tristezas, con nuestras preocupaciones? Si nos acercamos a Él, ¿creemos que el Señor nos va a desechar? No, hermanos. Afirme esto en sus corazones. Si nos acercamos al Señor, el Señor nos va a recibir. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es cuidadoso, porque el Señor no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea, porque Él es el único capaz de vendar nuestras heridas, porque Él es el único capaz de sanarnos espiritualmente, porque cuando en nuestras vidas no había esperanza, cuando en nuestras vidas no había ninguna esperanza, Jesús salió a nuestro encuentro y nos dio esperanza. Jesús es nuestra esperanza, hermanos. En Él deben estar puestas nuestras esperanzas, no en nosotros, no en nuestro trabajo, no en nuestra salud. Solo en Jesús debemos poner nuestra esperanza y Él se va a encargar. Aunque sea un roce de su manto es suficiente para poder salvarnos y sanarnos. Que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor les revele con mayor profundidad esta palabra. Que pueda meditar en ella. Que no la olvide. Que no la olvide. No es una enseñanza más. No es una lectura de un texto más. Sino que es una característica de nuestro Señor expresado a través de la palabra. Amén. Le invito.